Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Mateo capítulo 5, del versículo 17 hasta el 20. El tema para esta noche es el valor de las Escrituras. Amén. Leemos la palabra de nuestro Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, dándote gracias, porque nos concedes esta oportunidad de reunirnos, de poder meditar en tu palabra, Señor, adorarte juntos, mi Dios bendito. En esta hora, Padre Celestial, te pedimos que nos dejes esa bendición que tienes preparada para cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre bendito, que quites todo impedimento, y todo estorbo, todo obstáculo, Señor, que el enemigo ponga a fin de que la bendición que tienes preparada no llegue a cada uno de nuestros corazones. En esta hora te pedimos que hables a cada una de nuestras vidas. Declara tu palabra a nuestras vidas, Señor, en esta noche. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor, hablando a nuestros corazones. Bendice cada vida, bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Te pedimos, Señor, por los que hacen falta. Encamina sus pasos, Señor. Trae a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Decíamos que el tema es el valor de las Escrituras. Y continuamos, mis hermanos, en este capítulo número 5, que trata sobre el sermón del monte o de las bienaventuranzas. Palabra que dio nuestro Señor Jesús a sus discípulos, a los que habían creído en Él, preparándolos para la vida cristiana que habrían de comenzar a vivir todos aquellos que habían creído en su nombre. Y ahora da estas palabras nuestro Señor Jesús haciendo referencia a la ley, es decir, a la palabra que Dios le dio a Moisés y también a la palabra que le reveló a través de los profetas. Y nuestro Señor Jesús fue enseñado en la ley judía, pues Él fue puesto bajo la ley. La crianza de nuestro Señor Jesús, toda la educación de Él, estaba fundada en la enseñanza mosaica, en la palabra revelada a través de los profetas, esa palabra que nuestro Señor dio a su pueblo. Pero nuestro Señor venía a cumplir un ministerio también. Pero nuestro Señor Jesús se sometió también a esa ley y a toda enseñanza con la cual fue instruido. Y al llegar el tiempo de desarrollar su ministerio, nuestro Señor Jesús comienza a dar un mensaje que podría parecer trastocador a la enseñanza que tenía como base todos aquellos que le oían, porque recordemos que era el pueblo de Israel, eran los judíos. Toda esa enseñanza podría poner en el corazón del oyente, bueno, ¿y qué sucede entonces con todo lo que hemos aprendido en lo que nos enseñaron desde pequeños? Pero nuestro Señor les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Nuestro Señor Jesús estuvo sujeto a la ley, pero estando sujeto a esa ley, también cumplió la ley. La característica que tiene la ley, por ejemplo, los 10 mandamientos, la ley mosaica, tiene una característica, primeramente, que es palabra revelada por Dios, palabra que Dios ha dado y es la voluntad de Dios. Pero también tiene otra característica, que nadie puede cumplir la ley. Dígame, ¿quién de nosotros puede cumplir los 10 mandamientos? Puede haber algunos que no los quebrantemos,
Pero hay otra parte de los 10 mandamientos que no podríamos cumplirlos, o no está en nosotros el poder cumplirlos, porque nadie puede cumplir la ley. Cualquiera dirá, y entonces, ¿para qué Dios ha dado esa ley si nadie la puede cumplir? ¿Para qué dio los 10 mandamientos? Si no hay quien mienta. Utiliza el hombre como vía de escape la mentira para salir de cualquier apuro. Ahí ya quebrantó la ley. Y si la cumple en su gran mayoría, pero quebranta uno de los estatutos, uno de los preceptos de la ley, ya quebrantó toda la ley. Por lo tanto, es merecedor del castigo. Ahora nuestro Señor Jesús desarrolla su ministerio y expresa el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, expresando la oportunidad de entrar a la vida eterna, la reconciliación con Dios. Pero le dice, no penséis que he venido para abrogar, porque podría pensar cualquiera, bueno, ahora que viene el Evangelio, ahora tácitamente queda abrogada la ley. Esto podría traer desesperanza para el oyente, para decir, bueno, ¿y entonces de qué ha servido todo lo que me han instruido? He tratado de cumplir los 10 mandamientos, he tratado de cumplir la ley, la enseñanza de los profetas. Pero estas palabras que trae este maestro me han llenado tanto, hablan a mi corazón y me hacen ver que hay una oportunidad de salvación. Pero ¿qué va a pasar con todas esas bases que me han enseñado? Pero nuestro Señor Jesús le dice que no piensen que Él ha venido a abrogar. Creo que todos entendemos lo que significa abrogar. Abrogar es abolir, dejar sin efecto aquella ley, porque se va a sustituir por otra. Pero Él dice, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Prácticamente le está diciendo a sus oyentes, a sus discípulos, le está diciendo, ustedes que se han esforzado por cumplir la ley, ustedes que se han esforzado por agradar a Dios, ustedes que han tratado en todas sus fuerzas humanas de querer hacer de los mandamientos su estilo de vida, no se entristezcan, porque no estoy quitando de debajo de sus pies, no estoy quitando las bases en las cuales están cimentados. No he venido a abrogar. Pero ahora le dice algo completamente novedoso. Le dice, he venido a cumplir. Y todo aquel que ha tratado de cumplir la ley se dará cuenta que nadie puede cumplirla. Y de pronto aparece un maestro con una palabra novedosa, hablando acerca del reino de Dios, y dice, yo vengo a cumplir la ley. Es para llenarse de asombro y decir que alguien va a cumplir la ley. Pero esta palabra de nuestro Señor Jesús traía esperanza a sus discípulos, a los oyentes, a los que habían creído en Él. Pero también es un mensaje para los escribas y fariseos. Porque los escribas y fariseos, los sacerdotes judíos, ellos sí se jactaban de que eran muy cumplidores de la ley. Se sentían o aparentaban una seguridad delante del pueblo de que ellos tenían ganada la vida eterna porque cumplían con las costumbres, cumplían con las vestimentas, cumplían con los rituales, cumplían con las fiestas religiosas. Pero le dice nuestro Señor Jesús, he venido a cumplir. Seguramente esto escandalizó a los sacerdotes de ese tiempo, de que alguien dijera, yo voy a cumplir, he venido a cumplirla. Pero no le podían reclamar, decir, ¿cómo es que la vas a cumplir? No le podían decir, nadie puede cumplirla. ¿Por qué? Porque entonces se revelaría su verdadero estado, el estado hipócrita de ellos, que aparentaban un apego a la ley y un fiel cumplimiento, al grado que quizás se sentían los super espirituales comparados con la generalidad del pueblo, cuando la verdad eran hombres como cualquier otro en este mundo. Pero no podían decir nada, porque si ellos decían, nadie puede cumplirla, entonces ustedes, ¿por qué dicen que la cumplen? Pero esto trae una esperanza también para aquel que trataba de cumplir, porque nuestro Señor Jesús les ha dicho primeramente que todo lo que sus esfuerzos por apegarse a la palabra del Señor no han sido en vano, que todo en lo que fueron instruidos
enseñados, educados, lo que practicaron, sigue vigente, que no ha caducado y que ellos no pudieron cumplirlo, pero Él ha venido a cumplir con esa ley. Y les dice, porque de cierto os digo, versículo 18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice nuestro Señor Jesús, esta es palabra de nuestro Señor Jesús. Y dice, porque de cierto os digo. Aquí está usando su autoridad y poniendo de manifiesto su autoridad divina. Porque el único que puede emitir ley moral, el único que puede emitir la ley espiritual es Dios. Y Él es el que dio la ley. Él estableció los mandamientos. Es Dios el que reveló la palabra a los profetas para que el pueblo anduviera conforme a los mandamientos de nuestro Dios. Pero dice nuestro Señor Jesús, que de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Que nada va a dejar pasarse por alto, que nada quedará sin cumplirse. Dice, hasta que todo se haya cumplido. ¿Y quién iba a cumplir la ley? Nuestro Señor Jesús. Lo acaba de decir en el versículo 17. Es decir, que toda aquella enseñanza, oiga muy bien, toda esa enseñanza, los preceptos, los 10 mandamientos, la palabra revelada a los profetas, ya no sería únicamente texto, ya no sería únicamente palabra escrita, sino que sería una palabra que sería vivificada, porque sería puesta en práctica y cumplida en todos sus mandamientos, en todas las áreas. Pero dice nuestro Señor Jesús que hasta que pasen el cielo y la tierra, porque la palabra de los profetas y la ley dada por Dios, vemos que no fue abrogada por nuestro Señor Jesús. Y aquí está hablando de la perpetuidad que tiene la palabra de nuestro Dios a través de los tiempos. Que no es una palabra que nuestro Señor la dio y luego se arrepintió. Que no han sido exigencias que nuestro Dios entregó y luego se arrepintió. Sino que los mandamientos y la ley de nuestro Dios tienen un carácter perpetuo. Por eso habla acerca del cielo y la tierra. Entonces todas esas disposiciones de nuestro Dios, la voluntad de Él revelada, los mandamientos, los deseos de nuestro Dios revelados en el Antiguo Testamento siguen vigentes. Y podemos ver como prueba de ello. Dígame usted, si está triste, si quiere consuelo, ¿qué libro va a leer? El libro de los Salmos. Si quiere inspiración bíblica, ¿qué libro va a leer? Puede ir a leer los Cantares. Si quiere sabiduría, encontrar sabiduría, ¿qué libro va a leer? El libro de los Proverbios. Si quiere saber acerca del matrimonio y el origen del matrimonio, nos remontamos hasta el Génesis, donde nuestro Señor instituyó el matrimonio. La voluntad de Dios tiene un carácter perpetuo y contiene las exigencias de nuestro Dios y la voluntad de Dios revelada al hombre. Y nuestro Señor Jesús lo tenía muy bien en claro. Toda esa enseñanza la tenía muy bien guardada en su corazón desde la niñez. Porque como todo niño judío fue instruido en la ley de Dios. Y él caminó bajo esa ley, pero también respetó esos mandamientos y los vivió. Porque es el único que ha cumplido la ley. El único que ha cumplido los mandamientos. Y dice que ni una tilde, que ni una jota, que ni una tilde. Es decir, que la palabra de nuestro Dios tiene fiel cumplimiento. Por eso que no podemos nosotros venir a decir, esto lo acepto como voluntad de Dios y esto lo desecho. Que me voy a someter a esta palabra del Señor, pero a esta no. Que esta está a mi libre voluntad, si la obedezco o no la obedezco. Vemos que nuestro Señor dio sus mandamientos y ha revelado su palabra porque es la voluntad de Él para el hombre. La voluntad de Dios para la raza humana y para que la raza humana, si quiere llegar a la vida eterna, si quiere alcanzar la misericordia de Dios, la justicia de Dios y la salvación y vida eterna, tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la enseñanza de la cultura judía era enseñar a sus hijos
desde pequeños la palabra del Señor, la palabra de Dios. Aprenderse la ley, que a los 12 años un niño ya conocía muy bien la ley. Esa es la costumbre y la enseñanza. De manera que el deseo de todo el pueblo era querer andar conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿quién puede cumplirlos? ¿Quién puede cumplir la ley? ¿Quién puede cumplir los 10 mandamientos? Habrá alguien que no habrá mentido, quizás, si hablamos del más común. Y eso, el quebrantar un precepto, lo hace que quebrante toda la ley y es digno de castigo. Entonces, ¿para qué fue dada esta ley que podría decir cualquiera tan difícil de cumplir? La ley tiene otra característica y es revelarle al hombre su incapacidad para agradar a Dios. Su incapacidad de alcanzar la vida eterna por méritos propios. Le revela al hombre también su estado delante de Dios. Le hace ver que es pecador. Le revela que ofende a Dios. Le revela al hombre que es esclavo del pecado y que no puede ser libre para cumplir todos los preceptos. ¿Por qué? Porque está bajo pecado. Es lo que hace la ley, revelarle al hombre que necesita de la misericordia de Dios para alcanzar la vida eterna. Nuestro Señor Jesús dice, he venido a cumplir. Esto seguramente escandalizó a los líderes judíos de ese tiempo, pero no podían decirle, nadie puede cumplirla, porque les dirían, se estarían revelando que ellos tampoco, y habían vivido por años una apariencia de cumplimiento. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Los líderes religiosos judíos habían tergiversado la ley y habían dado una interpretación equivocada a los mandamientos y a la ley. Y habían metido costumbres de hombre y habían puesto cargas sobre el pueblo que ni ellos mismos eran capaces de sobrellevar. Pero sin embargo daban y aparentaban una apariencia de santidad, de super espiritualidad, porque todo en torno a ellos tenía una apariencia de piedad. Pero nuestro Señor Jesús, conforme va desarrollando su ministerio en esta tierra, va revelando el verdadero estado del corazón de estos líderes religiosos, al grado que les llegó a llamar sepulcros blanqueados, porque en su interior lo que había era podredumbre. Pero sin embargo ejercían una autoridad y ponían cargas sobre el pueblo, dando interpretaciones erróneas a la palabra revelada por Dios. Y es lo que enseñaban también, considerando ellos que esto era el camino también para alcanzar la vida eterna, lo que ellos podían deducir, lo que ellos podían entender, la doctrina de hombre con la que habían trastocado las enseñanzas. Pero nuestro Señor vino también a purificar la enseñanza, porque vino primeramente a cumplirla. Y ellos a nuestro Señor le llegaron al grado de blasfemar y decirle, si tú naciste en pecado, ¿qué nos vas a enseñar? Pero nuestro Señor Jesús le dice que no tienen nada que reprocharle, que Él dice la verdad, y si dice la verdad, ¿por qué no le creen? Que simplemente el corazón estaba completamente cerrado a la palabra de nuestro Señor Jesús y se habían aferrado a las costumbres, se habían aferrado al respeto y a la celebración de las fiestas anuales, y considerando que la celebración de las costumbres, de las fiestas, de los rituales, que eso era lo suficiente para alcanzar la vida eterna. Pero eso es tratar de entrar a la vida eterna por medio de las obras. Pero sabemos muy bien que las obras a nadie salvan, que todo lo que toda la práctica religiosa, la liturgia religiosa que la palabra de Dios pedía, que la palabra de los profetas que la palabra dada a Moisés para la celebración de las fiestas, la misma palabra dice de sí misma que todo era sombras de lo que había de venir.
porque todo ello de quien hablaba era acerca de nuestro Señor Jesucristo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de que pronto vendría un Salvador. Pero muchas veces podemos desviarnos, podría desviarse cualquiera y quedarse solamente con las figuras que describen al verdadero Salvador y quedarse únicamente en la figura, celebrando las fiestas, celebrando la costumbre. Ellos tenían a aquel del cual hablaba la costumbre, del cual hablaban las festividades, del cual hablaban las vestiduras. Pero cuando Él estuvo enfrente de ellos y les expresó la voluntad de Dios y el camino de salvación, simplemente no le reconocieron y no le creyeron. Pero nuestro Señor vino a purificar también la ley, porque vino a exigir el cumplimiento de la palabra del Señor, a fin de que lo que ellos pregonaban, lo que decían conocer, en lo que se jactaban de ser interpretadores, de ser maestros, pues había escribas, habían fariseos, y tenían mucha letra, mucho conocimiento. Ahora les decía, eso que pregonan, eso que dicen saber, eso de lo que se jactan, ahora cúmplanlo, vívanlo, pónganlo por obra. Nuestro Señor revela su palabra, ha dado su palabra, pero la ha dado no para que sea una palabra que quede guardada en páginas de libros, sino que para todo aquel al cual llega esta palabra, que por misericordia nuestro Señor permite que llegue a su conocimiento y a su corazón, que se someta a ella y viva bajo la voluntad de Dios, teniendo el conocimiento de la palabra que Dios le ha revelado a su vida. Eso es lo que nuestro Señor pedía, que se viva. Pero también Él dio el ejemplo, porque se sometió también a la ley. Y cualquiera dirá, bueno, ¿y quién puede decirme que nuestro Señor Jesús, quién puede decir que Jesús se sometió y que cumplió toda la ley? ¿Usted lo vio? ¿Alguien lo vio de los 12 años hasta los 30 años? ¿Qué pasó? Porque es un periodo de la vida de nuestro Señor Jesús en el cual la Biblia no dice nada. Pero Él cumplió la ley. Pero hay alguien que dio testimonio acerca de nuestro Señor Jesús. ¿Quién es? Y ese testimonio, un testimonio de poder. ¿Quién dio ese testimonio? ¿Qué sucedió el día que nuestro Señor Jesús fue bautizado? Cuando Él subió del agua después de ser bautizado, descendió el Espíritu Santo y posó sobre Él de manera corporal en una paloma. Y aparte de ello, ¿qué más sucedió? Se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él, oigan, es el mayor testimonio, porque es Dios mismo dando testimonio con agrado acerca de la conducta de la vida de nuestro Señor Jesús. Él cumplió la ley y ahora exige que se cumpla la palabra, que se cumplan los mandamientos. Aquellos que se jactaban de que la cumplían, que la cumplan. Nuestro Señor no ha dado su palabra en vano. Este libro no ha sido revelado y no ha salido del corazón de Dios, revelado a través de muchos autores. No ha sido revelado en vano. Este es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Y si alguno de estos libros ha ido a parar a nuestras manos, ha ido a parar a nuestros hogares, es por misericordia de Dios. Que hay muchos hogares donde no se encuentran las Sagradas Escrituras. Pero nuestro Señor nos ha bendecido para que tengamos acceso a su palabra, donde está su voluntad, donde está revelado su amor, su misericordia y el camino de salvación. No en vano ha dado su palabra. Nuestro Señor Jesús cumplió la ley y le pedía a ellos que la cumplieran. Y dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y les decía, los escribas, los fariseos, tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Interpretaban, se hacían llamar doctores de la ley. Tenían mucha letra de Biblia, se la podían de memoria. Pero eso no es suficiente para ser salvo. Porque podemos tener mucho conocimiento bíblico, pasar por escuelas teológicas. Y algunos han llegado al grado de jactarse de que han sacado carrera en divinidades.
doctorado en divinidades, se puede tener mucho conocimiento, ser un cabezón de conocimiento bíblico, pero si todo ese conocimiento no baja al corazón para poner esta palabra por obra, de nada sirve. Era el caso, era lo que sucedía con estos líderes religiosos, los escribas y los fariseos. Nuestro Señor les exigía que ese conocimiento lo pusieran por obra. Pero ellos se aferraban tanto a lo que conocían y a la costumbre, se aferraban tanto al ritual religioso, a la celebración de la fiesta. No, yo anualmente celebro mi fiesta religiosa y eso es suficiente para mí. Cada año me pongo a cuentas con Dios y eso es suficiente. Eso simplemente es costumbre y son obras. Nuestro Señor no quiere obras, quiere corazones arrepentidos y humillados y sumisos a su voluntad. Porque la entrada a la vida eterna no es a través de las obras. Pero ellos se habían aferrado a ese estilo y a la religiosidad. Y era una celebración muy celosamente cuidada y celebrada. Porque no había celebración, no había fiesta que había que celebrar, no había ritual que había que hacer, no había sacrificio que había que cumplir, que todos los cumplían, pero fallaban en los preceptos más elementales. No se daban cuenta que no podían cumplir completamente la ley. Y entonces, si nadie la puede cumplir, ¿cómo vamos a hacer? Podría decir cualquiera. Porque ahí están los 10 mandamientos. Pero los fariseos, para ellos esa era su justicia. Anualmente hacer su sacrificio, hacer ahí su celebración religiosa, y ya con eso ya estoy en paz con Dios. Es simplemente lavarse la conciencia, pero no un verdadero arrepentimiento. Y esa era la justicia de ellos. Justicia en el sentido de salvación, mis hermanos. Consideraban que eso les daba la salvación, celebrar celosamente las celebraciones religiosas, y eso ya me daba el acceso a la vida eterna. Pero les decía, mis hermanos, todas esas celebraciones nuestro Señor las estableció en el antiguo tiempo para que hablaran de aquel que había de venir y que iba a cumplir toda la ley. Y ese es nuestro Señor Jesús. Pero ahora le dice a sus discípulos, ahora le dice a los que hemos creído en Él, y le dice a su iglesia, porque os digo que si vuestra justicia, la de ustedes, oiga muy bien, y voy a decirlo en estas palabras, no son las de nuestro Señor Jesús, pero podría decirse así, pero si vuestra justicia, hijos, si su justicia no es mayor a la de los fariseos, a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestro Señor quiere corazones completamente entregados a Él. Él nos ha revelado su palabra, su voluntad, nos ha revelado el Evangelio, nos ha revelado el camino de salvación. ¿Cuál es el camino de salvación? Es nuestro Señor Jesucristo. Ninguno ha dicho estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino de salvación. Y nuestro Señor Jesús se sometió y cumplió la ley, porque Él sabe que somos polvo, que no podemos cumplirla. Pero Él la cumplió por nosotros. Cumplió la ley por nosotros, porque no podemos cumplirla, pero Él la cumplió por nosotros. Pero también tomó lo que la ley trae sobre sí, que es un juicio sobre pecado. Pero Él de manera vicaria también tomó esa maldición que traía la ley para castigar al culpable de pecado, que es la raza humana entera. Él de manera vicaria tomó nuestra posición y el castigo que nosotros merecíamos por ser pecadores, por no cumplir la ley, por no cumplir los mandamientos, por ofender a Dios, por ser desobedientes, por ser malcriados, por no tomar en cuenta a Dios. Toda la desobediencia y la irreverencia hacia Dios, todo lo que no podemos cumplir en la ley, Él lo cumplió. Y el castigo que merecíamos de manera vicaria, Él lo echó sobre sí mismo y pagó ese castigo por nosotros, subiendo a la cruz del Calvario, expirando ahí, muriendo por causa nuestra. Ahora nuestra justicia tiene que ser mayor a la que practicaban y en la que confiaban los escribas y fariseos. Pero es tan superior nuestra justicia y está por encima de la justicia de los escribas y fariseos, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos entregado a Él, nos hemos rendido a Él. Y ahora nos sometemos a su palabra.
Ahora la palabra que Él ha revelado, el evangelio que Él vino a pregonar, ahora Él quiere que lo vivamos y que andemos conforme a la palabra que Él ha revelado. Ahora, mis hermanos, para vivir conforme a la palabra del Señor, únicamente hay que estar en la comunión con Dios. Para obedecer, únicamente tenemos que invocar a nuestro Señor Jesús, que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Él nos da la ayuda para que podamos vivir conforme a su voluntad. Y ese también es a través del acompañamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu de Dios es quien nos da la compañía, nos da las fuerzas para seguir adelante. El Espíritu de Dios es el que nos fortalece cuando nos sentimos desfallecer, cuando perdemos las fuerzas, cuando nos sentimos tentados, cuando sentimos que ya no podemos seguir adelante, cuando consideramos que para qué congregarnos, para qué perseverar. Solamente invocamos a nuestro Dios, le adoramos, le pedimos su ayuda, le pedimos nuevas fuerzas, Él nos fortalece y seguimos adelante y vemos la mano de Dios ayudándonos a perseverar día a día en este camino que lleva a la vida eterna, porque vamos caminando tomados de la mano de nuestro Señor Jesús. Porque si lo queremos hacer de la misma manera en que lo querían hacer los escribas y fariseos, no vamos a poder. Como hombre natural, nadie puede hacerlo. Necesita la ayuda de Dios. Y Él nos ayuda. Allí dice la palabra que Él está realizando una obra en nosotros y Él la va a perfeccionar en nuestras vidas. Solamente tenemos que ser dóciles, someternos a su voluntad. Esa justicia es mayor a la de los escribas y fariseos. Así que este Señor lo que demanda es un corazón entregado a Él. Un corazón humillado a su voluntad, con profundo deseo de someterse a su palabra y cumplirla y andar en esa palabra. Nuestro Señor nos ayuda a perseverar. El cristiano no necesita andar celebrando, haciendo celebraciones anuales. No necesita usar el kipá. No necesita celebrar las fiestas judías. Eso era sombra de lo que había de venir. Simplemente necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos ayuda a perseverar. Y es el que está intercediendo también delante del Padre Celestial por cada uno de nosotros. Porque sabe que somos polvo, pero también le hemos entregado nuestra vida a Él. Somos de Él. Y Él nos compró con su sangre preciosa, la cual derramó en la cruz del Calvario. Ahora somos de Cristo Jesús. Como de Cristo Jesús, somos hijos de Él. Y Él perfeccionará en nuestras vidas la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, bendito Dios, en esta hora, por tu gran misericordia y bondad sobre cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, te pedimos que nos des fuerzas, nuevas fuerzas, Señor, para seguir perseverando en tu camino, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestra compañía, que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo, mi Dios bendito, nos dé la dirección, mi Dios amado, para vivir una vida agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor, dándonos fuerzas, sabiduría. Pon temor en nuestros corazones con temblor hacia ti, Señor, a fin de andar conforme a tu voluntad y tus mandamientos, con ese deseo de agradarte y de vivir para ti. Bendito Dios, ayúdanos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.